Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. El verdadero liderazgo corporativo no se construye detrás de un escritorio, se construye entendiendo lo más complejo y valioso de cualquier organización, la mente humana. Muchos profesionales creen que para escalar a puestos directivos en las grandes industrias solo se necesitan habilidades técnicas, pero la realidad es otra. Los 25 años de trayectoria de nuestro próximo invitado demuestran que la combinación de la psicología organizacional, el coaching de negocios y la estrategia empresarial es la verdadera fórmula del éxito de alto nivel. En este episodio de Eureka Podcast, tengo el honor de conversar con Alejandro Sánchez, un líder que ha transformado la gestión del talento en gigantes como Vallourec Oil and Gas México, PepsiCo México y Telcel. Además de su rol corporativo, Alejandro es fundador de la firma de consultoría DHC Empresarial y un apasionado de la docencia. En esta charla, nos compartirá sus mayores aprendizajes sobre desarrollo organizacional, psicología positiva aplicada al trabajo y cómo liderar equipos de alto rendimiento en entornos altamente competitivos. Si quieres llevar tu liderazgo y la gestión de tu equipo al siguiente nivel, comparte tus comentarios y quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. Muy contentos de recibir en esta tarde a Alejandro Sánchez Fajardo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola Carlos, buenas tardes. Hola a quien esté por acá. Pues mucho gusto, con mucho ánimo de participar esta tarde y pues compartir con ustedes lo que pueda ir saliendo de este podcast Eureka. Muchísimas Hay gracias. mucho que hablar Muchísimas sobre gracias por Eurekas. aceptar la invitación, sobre todo, Alejandro. Y mira, aquí vamos a sentirnos muy en confianza. Tenemos oportunidad de que para que las personas que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo y también para los que se conecten después en YouTube y Spotify, te puedan conocer. Platícanos a grandes rasgos quién es Alejandro, a qué se dedica. Eh, Queremos saber un poco de ti. Pues mira, soy Alejandro Sánchez Fajardo, estudié psicología, terminé por el 98 en la UPAEP en Puebla. Eh, Parte de lo que me ha marcado previamente fue mi formación en la preparatoria, en el bachillerato de el Instituto José María Morelos en Chautempan, en Tlaxcala. Esta es una escuela escolapia. Y hago mucha mención porque eso fue uno de mis primeras eurekas, podríamos llamarle, porque ahí empecé a darme cuenta de hacia dónde quería ir, ¿no? Eh, Estudié psicología, como lo dije, empecé a dedicarme un poco hacia psicología organizacional, buscando, pues, obtener dentro de la psicología. Me pareció en ese momento que era la rama que mejor podría dar para poder vivir. Como lo dije en otra ocasión, siempre pensé que yo estaba hecho para ser papá. Tenía la imagen de mi abuelo muy presente con mis 9 tías y mi mamá. Y pues yo sí quería tener una familia y pensé que la psicología organizacional me iba a dar esa posibilidad, ¿no? Pero siempre pensando en algún momento regresar a la psicología clínica, a psicoterapias. En algún momento me fui metiendo con algunos amigos en el Centro Gestal de Puebla, en la práctica. Sin embargo, pues sí, me dediqué muchísimo más, todos estos pues casi 25 años o un poquito más, a la psicología organizacional, aunque he hecho algunas otras, tanto estudios como cursos de otras ramas de la psicología, como psicología positiva, psicología organizacional. Eh, Estoy retomando la parte de lo clínico para empezar a dar psicoterapia, psicología deportiva también. Hoy en la mañana tenía por acá tres categorías
de niñas, vamos a comenzar a platicar y hacer intervenciones con ellas de aquí hasta el 12 de julio, cuando van todas al Nacional. Y bueno, soy una persona que me gusta mucho la integridad, me gusta mucho eh, hablar, si hablamos de ética, buscar que sea la ética, ¿no? Puede ser algo que podría terminar únicamente haciéndome daño, como daño en el sentido de me quedo con tantas cosas cuando alguien no hace bien las cosas o toma otro sentido. Y por ahí tengo una frase que puse en un curso que di sobre ética, que dice que para vivir éticamente hay que tener mucho valor, mucha fortaleza y para no quedar solo también, mucho sentido de respeto hacia los demás. Va por ahí la frase, esta no la tengo bien en la mente, pero sí, efectivamente, en algún momento, por ejemplo, yo sí podía llegar a decirle a alguien, oye, no estás haciendo esto y enfrentarlo y pues si la otra persona no lo toma bien, pues, hasta liarse a golpes podría pasar, ¿no? Y eso ha ido disminuyendo. Sí busco mucho permear en la gente todos esos conceptos de poco a poquito, y siempre lo digo con una persona que yo pueda hacer que entienda estos conceptos, me doy por bien servido. Soy un apasionado del conocimiento, de que la gente aprenda, identificar los aprendizajes de la gente. Y cuando tú ves ese insight, cuando cae esa moneda, bueno, a lo mejor muchas generaciones ya no saben qué es caer el 20, ¿no? Eh, que es como la representación del insight. Entonces, cuando ves esos ojos que brillan, digo, estoy en el camino correcto. Entonces, por eso es que mi trabajo tiene mucho que ver con la gente, más trabajo con la gente sobre todo, ¿no? Eso, a grandes rasgos, soy yo. Qué bonita Bueno, otros presentación, estudios por ahí, pero no. qué No, bonita no vienen al presentación caso. haces de tu trayectoria y me gusta que iniciemos de esta manera porque es esta congruencia entre la persona que representas, obviamente Alejandro Sánchez Fajardo, y el profesionista que ejerce funciones dentro de lo que estudió y por lo cual se ha preparado. Esta división entre la persona y el profesionista es de amplio valor y lo citabas, ¿no? Respecto de la formación que tuviste desde los escolapios, desde cómo nosotros podemos entendernos con valores éticos. Hay una frase que a mí me encanta y que mi esposa igual la pronuncia todo el tiempo, donde dice que la ética no es negociable. Ok. Sí, es que lo que la ética nos da es ese valor de convivir con personas, con un valor de no hacerle daño a la otra persona, al medio ambiente en general. Medio ambiente, hablemos de la ciudad, la comunidad, el medio ambiente, como lo vemos de los arbolitos, el agua, todo eso. Y eso nos da la ética, ¿no? O sea, no hay necesidad de tener tantas leyes cuando existe una época. Por ahí alguna vez escuchaba una frase que decía, mientras más leyes existan, es síntoma de que una comunidad se maneja de forma menos eficiente, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor hago un poquito esta analogía, no quiere decir que sea estrictamente religioso, pero si hay un mandamiento que dice no matarás, ese mandamiento no aplica para todos, aunque no seamos cristianos, católicos, para todos, ¿no? Y si matas, entonces viene la ley que te dice tiene que haber una consecuencia. O sea, la persona vale lo mismo, pero después, entonces vamos a ponerle un título de feminicidio. Oye, pero pues no es una persona, sí, y la vas a castigar diferente, pues mejor castiga al que haga homicidio, feminicidio, niñicidio y todos los sitios que puedan existir, ¿no? Al final es que la persona entienda que lo que hizo es afectar la vida de un ser humano. Pongámosle la etiqueta posterior que queramos ponerle. Y que aquí estás tocando un tema muy importante que tiene que ver con
hoy en día quizá los lenguajes inclusivos, que lejos de incluir, segmentan y segregan, al menos Sí, es mi opinión personal. sí, Estás hablando acerca de equidad y por ahí recuerdo una imagen que me tocó mucho acerca de la equidad y la igualdad, que están unos niños en un en una banquito, ¿no? En barda, banquitos. Ujú. hay unos más bajitos que otros, y ahí estaba la diferencia, ¿no? Sí, Tamaños, o sea, no todos veían lo mismo, pero todos estaban encima de algo. exacto, exacto. Y al momento, si le quieres poner a todos la misma altura, igual va a haber unos afectados o unos que les va a sobrar, ¿no? Y eso Sí, nos lleva a que no podemos medir las cosas con la misma vara. así es. O sea, parte de lo que sucede cuando trabajamos con personas, y ahí es donde se me hace bastante interesante tu trabajo, porque tú trabajas, nuevamente, una dualidad. Trabajas con máquinas que tienen un nivel de precisión milimétrica y trabajas con personas que lo que menos tienen son precisión. Sí, claro. Y ¿Y no cómo logras el puedes equilibrio ahí? eliminarlas. Eh, es complicado porque además las estructuras de pensamiento por profesiones son muy marcadas, son muy diferentes, ¿no? Eh, Creo que en la presentación hablabas mucho de estar en piso, o sea, transmitir estos conceptos con la gente que lidera personas, ¿no? O sea, entender que todos somos humanos, eh, somos susceptibles de errores, pero a veces juzgamos el error como una mala decisión. Veía una situación que sucedió hace estos días en Coatzacoalcos fue muy viral de un video donde iban a romper la puerta de una comunicadora. Bueno, en esa parte del video dicen que es una comunicadora y que es una periodista, etcétera, etcétera. Y van saliendo más cosas ahí en el chisme, ¿no? Y entonces decía una persona, que ahora sabrá Dios si esto es cierto, ¿no? Que ella también era secuestradora, decían por ahí, que había sido esposa de una persona, un narcotraficante, etcétera. Se fue y regresó, y entonces dice una señora ahí en los comentarios, bueno, si ella tuvo un error, ya hay que olvidarse de ese error. Es que eso no es un error. Un error no tiene que pasar por una decisión. Sí, hizo una mala decisión y esa mala decisión tiene consecuencias. Y algunas de esas consecuencias no las prevés hasta que llega a suceder, ¿no? O sea, yo no digo, qué bueno, se lo buscó. No, esto es una consecuencia. Y suena muy difícil, pero tendrá que haberla afrontado de tal forma, ¿no? Sabía o debía haber sabido que en algún momento esa consecuencia tenía un error, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Los chicos, principalmente el frontline, la gente que está en el piso, pues muchas veces no tiene estos conceptos, pero trabajamos con ellos desde el principio. Desde la inducción, cuando hablamos del código de ética, el código de conducta, no me centro únicamente en leerles el código de ética de la compañía, en que lo conozcan, no, me voy hasta más allá. Tomo una hora y media de esa inducción para platicar de qué consecuencias puede tener alguno de sus actos, ¿no? Y hablo de por qué por ahí del 1990, perdón, 2000, sí, 1998, no, 2008, perdón, cuando fue la crisis inmobiliaria y la crisis de Lehman Brothers, allá en la crisis bursátil, y cómo estas personas, buscando tener su propio beneficio, pues le dieron una sacudida al mundo, ¿no? Un grupo pequeño de personas, los hermanos Lehman, eh, terminan afectando al mundo. Y les hago ver un poquito y cómo se da y cómo son los billetes, por qué nace un billete y qué pasa si ese billete carece de ese valor, que es el que le damos intrínsecamente las personas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo serías tú si no tuvieras ese valor? Y vamos ahí platicando eso. Y una vez al año se platica de temas de ética. Y que es importante tomarte el tiempo para la persona.
Me hiciste recordar un poco prácticas de campo que tuve en la universidad. Em, yo practiqué en Comercial Mexicana, después practiqué en Soriana y terminé haciendo servicio social en la Secretaría de Turismo, en el área de marketing, en el área comercial. Ok. Fue interesante lo que aprendí ahí porque, por ejemplo, en Comercial Mexicana estaba yo en recursos humanos. La persona que me abrió las puertas, la gerente de recursos humanos, su perfil era 100% administrativo. Entonces, el enfoque incluso me dijo, oye, yo no sé qué hace un psicólogo, no tengo ni la más remota idea de qué hace un psicólogo, pero eh, pues tú dime por dónde nos vamos y en lo que yo te pueda apoyar, vamos avanzando. Algo que me ayudó bastante fue que me permitió tener acceso a los manuales de la organización. Ok. Y ahorita aquí justo me hiciste recordar eso. Todo está declarado ahí. Quien lo lee lo va a entender. Pero en mi experiencia me dieron los manuales y me dijeron, ve a leerlos. Ujú. Y creo que hacemos mucho eso, ¿no? Sí, sí, es muy común, ¿eh? No te voy a decir que no lo hacemos. Por supuesto que sucede. Ahora, lo que haces con esa información, y aquí ese es el gran diferenciador que acabas de exponer, dedicarle el tiempo a la persona de, miren, esta es la importancia, esta es la relevancia y hacia allá vamos. Y esa es la directriz. Ahora, ¿por qué cité las tres empresas? La segunda, donde estuve en Soriana, ahí estuve en un departamento llamado Mesa de Control. Yo no sabía cómo funcionaba una mesa de control y es el área de recibo y despacho de mercancía. Ok. Toda la logística de eh, llega la mercancía al centro comercial, se revisa factura, si contrafactura la mercancía cumple con los requisitos y estándares que marca la empresa, entonces entra. Si no se comprueba o falta una pieza, lo que sea, no puede entrar. Por eso se llama mesa de control. Tenemos que tener ese control. Y bueno, ahí entraba la mercancía, después se iba al almacén y ya de ahí se encargaban otras personas de distribuirlo. Y también nos tocaba administrar la merma. Eh, Ujú. Nosotros lo vemos mucho en los centros comerciales. La gente toma un bote de helado, él después lo deja en el área de ropa y ya no regresa a su lugar y ese bote pues ya no puede volver a ser vendido. Entonces pasa a merma. Y ni la ropa que tuvo contacto con ese bote de helado que se ensució. Totalmente de acuerdo. Ahí estaba divertido porque en la merma nos tocaba repartir helado. Ok. Porque ya entraba a pérdida. Aprendí mucho de lo que era precisamente controles, la importancia de Ujú. los controles. Y entonces, repito, los manuales que ya había leído en otro momento, ahora con otra marca, me dieron sentido, porque dije, ok, las cosas van conforme a un manual, no pueden ser al azar ni porque sí. Y cuando voy a Secretaría de Turismo, y aquí cierro mi comentario para señalar uno muy importante contigo, cuando voy a Secretaría de Turismo, estaba yo con el área creativa. Entonces, tocó que en ese momento estábamos editando, o más bien haciendo el levantamiento fotográfico para una enciclopedia por el aniversario del Estado. Entonces fue una Ok. experiencia muy bonita porque me tocó viajar con el fotógrafo y conocer el Estado y la parte bonita y turística que después salió en la enciclopedia, pero ya con la disciplina operativa de conocer que hay manuales y procesos, y además con la relevancia de la calidad, de entender que las cosas tienen que quedar bien siempre y si no, no proceden. Ok. Sí, Entonces, sí, claro. ¿a dónde voy? Y regreso contigo. En el video introductorio, y por eso lo escogí, espero no meterme en problemas de copyright con la empresa. ¿Por qué escogí ese video? Porque cuando tuve la oportunidad de ir a Valorec, algo, y yo creo que es parte del ADN de los psicólogos o el ojo clínico que tenemos, algo que me sorprendió gratamente es ver
la cuenta regresiva de la cantidad de días por planta sin accidentes. Sí, es muy importante visualizarlo, ¿no? Eso que tú dices solamente es el reflejo de un montón de cosas que están atrás y que se vio reflejado en ese video. Este, Ese video nos lo mandaron de Francia para el Safety Day. La verdad es que no sé si está en la red, no sé dónde esté, como que pensamos que todo está, lo tenemos ahí, porque el tema de ciberseguridad es así súper guau. Entonces, no me imaginé que estuviera en la red. Eh, pero sí habla de toda una cultura que viene desde el presidente de Valorec Mundial, cómo empieza a bajar toda esa declaración. O sea, pueden haber muchas políticas, muchas cosas, pero si alguien llega y te dice, ten, léelo y ahí, a ver, toma lo que te sirva, pues cada quien va a entender alguna parte pequeña, ¿no? Por eso es que creo que son tan importantes las políticas. Te iba a decir en qué organización, pero mejor no te digo. Cuando tú te vas a certificar en ISO, lo primero que te pide es hacer una política. Y te dice ISO, la política debe demostrar el compromiso de la empresa para la calidad, para el darle satisfacción a los requerimientos del cliente, cuidando la calidad. Y entonces, pues no salía esa política, no salía esa política. Y de repente, haz de cuenta que hacen el copy-paste de lo que dice ISO y en tal organización estamos comprometidos con cumplir, con satisfacer los requerimientos de nuestros clientes a través de procesos de mejora continua y ya. O sea, lo mismo, una declaración genérica. Como psicólogos que somos muy dados a la observación y hacer tal vez proyecciones de qué puede estar pasando, pues yo me imaginé que podía haber estado pasando por la mente, porque esto dice que tiene que ser promovido por la alta dirección. Entonces, o él dijo, ay, háganlo así, o mira, no tengo tiempo, hazlo tú, y así se hizo. ¿Qué te refleja eso? Una falta de compromiso. Y entonces me Totalmente. dices, ¿estamos comprometidos o no estamos comprometidos en realidad? Entonces, así sucede en muchos lados, ¿no? También me hiciste recordar un poquito cómo la personalidad, y suena redundante, la personalidad de las personas vuelve una personalidad o permea una personalidad en las organizaciones. Eh, Así como hay personas eh, escindidas, hay organizaciones escindidas. Y eso tiene que ver con el liderazgo. Entonces, cuando alguien, eh, por ejemplo, tampoco estoy decir qué organización, pero es aquí en Veracruz, tiene dos CEOs, si ni en un matrimonio nos podemos poner de repente de acuerdo, imagínate una compañía con dos directores generales. ¿Hacia dónde van a ir? O sea, necesitan de verdad tener una súper sincronización, una empatía y un rapport todos los días de la vida para conducir la empresa a donde quieran conducirla. Porque necesariamente alguien va a decir, no, no estoy de acuerdo, y va y le dice a su equipo que no está de acuerdo, y el equipo que a lo mejor está súper comprometido con ese CEO, va a hacer lo que ellos creen que él estaría bien que hiciera, ¿no? Entonces puede ser, yo le llamo compañías esquizofrénicas. Entonces, por eso tiene que ver esta parte que tú dices, desde el liderazgo, ¿no? La alta dirección es la que tiene que mostrar estas ideas y sobre todo ser congruente, que es lo más complicado. ¿Me recuerdas este libro de John Maxwell, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo? Ujú. Y particularmente en una de las leyes menciona que el equipo es como es el líder.
Sí. y habla justo de una iglesia, él es protestante de la fe cristiana. Entonces habla de la iglesia donde el pastor había sido director de orquesta, estaba retirado, y la iglesia tenía el coro más impresionante y sincronizado de todo Estados Unidos. Era un coro enorme que tenía además premios, allá son muy dados a concurso, Ujú. y que lo tenía con una armonía y una sincronía impecable. Cuando John Maxwell toma el liderazgo de esa congregación, porque precisamente a ellos los forman líderes, cuando toma el liderazgo de esa organización, él empieza a expandir toda la iglesia, empieza a abrir pequeñas iglesias a lo largo de diferentes condados, y él mismo de manera muy irónica al final dice, y pregúntenme cuántos músicos quedaron en mi congregación después de que hice una formación en líderes. Justo lo que acabas de decir, la empresa se hace al líder, quien está a la cabeza. Quien está a la cabeza, lo que le gusta hacer es lo que va a permear en su equipo. Lo que acabamos de entender con Maxwell es, el músico va a buscar músicos, el líder Sí, va a claro. buscar líderes. Sí. Y sobre todo hay culturas en las que de lo que se trata es de halagar al líder. Y como es una cultura un tanto muy mexicana, ¿no? O sea, va a ir el secretario de Educación, limpien la escuela, pinten la escuela. Pinten el pasto de verde. Sí, claro. Y entonces, no, ¿qué quiere? ¿Hasta dónde? Dígame hasta dónde, ¿cómo es la frase esa? Y el líder dice, salta, tú tienes que preguntar hasta dónde. Claro. ¿No? Y puede resultar bastante incómodo tener personas que sean disidentes, pero eso da una riqueza. A veces en la comida y en la planta, en el grupo con el que convivo, yo les digo, es que en la diversidad está la riqueza. Claro. Y es una frase que me hace mucha burla, ¿no? Pero tiene que ver, porque si tú todo le das al líder tal como él, a veces ni siquiera lo pregunta, ¿no? Sino, oye, no me gustó la comida, cambien al comedor. Espérame, indaga, ¿qué fue? ¿Por qué no le gustó? Ah, pues porque es que él no está acostumbrado a comer frijoles. Ok, entonces a él no le den frijoles, pero a toda la raza le gustan los frijoles. Mantengamos eso, ¿no? O sea, tener muy claros ciertos valores, que esos sí son inamovibles. Hablando del comedor, que sea inocua, que sea saludable y que sea suficiente. Ah, ok, con eso. Y tenemos esos valores claros. Por eso es que en un statement, en una política, pues tiene que haber ciertos valores, valores inamovibles. Cuando yo entré a PepsiCo, te digo que yo venía de una idea de no querer trabajar más en empresas porque decía ese sentido comunista que de repente nos venden de que los medios de producción solamente van a traer todas esas tonterías. Digo tonterías porque hay que entender de repente pues que las empresas tienen un rol muy, muy importante en la economía y en la vida de hoy. Entonces, recuerdo los valores de PepsiCo, en ese momento decía crecimiento sostenido. Y voy a mi inducción y digo otra vez, vengo otra empresa que nada más quiere ganar dinero. Y había un videíto en ese entonces, no me acuerdo cómo se llamaba el CEO de PepsiCo, porque estaba por salir, después fue Indra Nooyi, y en una plática Indra Nooyi vino a México y decía, explicaba los valores, ¿por qué crecimiento sostenido? En la compañía somos cerca de 200,000 personas a nivel mundial. Esas personas, todas quieren crecer. Si nosotros no tenemos un crecimiento sostenido, esas personas van a estar ganando exactamente lo mismo a lo largo del tiempo. Y todos necesitamos tener un ingreso mayor. Entonces, si no tenemos un crecimiento sostenido, va a venir en cascada. Me hizo sentido.
Ok, ya entendí por qué ese valor. Y así había otros tantos valores. El segundo, no recuerdo exactamente, son más de 15 años que no estoy por allá, tenía que ver con las personas. El segundo valor tenía que ver con las personas. O sea, imagínate a dónde están poniendo el centro. Entonces, esas son las políticas que tienen que ser inamovibles, como dicen los, no sé si esté bien dicho, pero el perro Bermúdez lo dice. Sí, y que es importante este tema de la filosofía institucional. La, Mira, tú y yo somos contemporáneos y seguramente cuando aprendimos psicología, sobre todo psicología organizacional, nos vendieron mucho la idea de que los manuales de la organización no deben de estar adentro del escritorio del gerente y Ujú, con polvo, ¿no? Esa sí. fue una idea muy contemporánea porque así sucedía. Los manuales de Ujú, organización eran bellísimos, estaban almacenados en un cajón y olvídate. Sin embargo, ahora que mencionas los CEOs de las organizaciones, y sobre todo con esta tendencia minimalista de cómo hoy en día entendemos el mundo, tenemos nuevas compañías, digo, PepsiCo es una compañía de tradición, pero hay nuevas compañías que manifiestan su misión y su filosofía en una frase y corta, además, ujú. ¿no? Muy corta, muy concreta. Dentro de esta filosofía, los valores, por supuesto que tienen que ver y que además se tienen que vivir. Sí. Mira, por aquí, dentro de los invitados que hemos tenido en Eureka Podcast, que siempre son invitados de alto nivel, como tú, hay una entrevista que le hago a Carlos Vázquez. Él actualmente es el gerente institucional de atracción de talento y desarrollo de personal para Palacio de Hierro, iba a decir la competencia, para Palacio de Ok. Hierro. En aquel entonces, cuando yo conocí a Carlos Vázquez, él era mi gerente institucional de atracción de talento y le tocó trabajar con un CEO que traía precisamente estas ideas minimalistas de transformación y logró hacer el match perfecto entre lo que pretendía el CEO y la comunicación organizacional hacia los trabajadores. Todos, sin excepción, vivíamos la filosofía. Sí, sí, hay que vivirla, justo. Y que el enfoque está centrado en las personas, totalmente. Son los que ejecutan, ¿no? Y viene ahí un gran reto, porque pues la pirámide organizacional tiene que ver con la pirámide educacional. Eh, o sea, digo lamentablemente porque a veces es muy difícil que llegue, que tengas por ahí una persona preparada, no en el sentido académico, sino en el sentido educacional, que siempre me gusta hacer la diferenciación entre la escolarización y la educación en realidad, ¿no? Entonces, las personas que están hasta arriba de la pirámide, de verdad que son personas extraordinarias, bueno, deben ser, ¿no? No siempre son. Deben ser personas extraordinarias en el sentido de tenerse que preparar más, estar viendo tendencias, ver muchas cosas al mismo tiempo. Y a veces, y no quiere decir que sean que tengan todas las cualidades desarrolladas, pero entonces se valen de alguien que sepa ejecutar. Si él no puede ejecutar, va a ejecutar. Y a veces ellos quieren ejecutar todo, pero no les da tiempo. Y ahí es donde viene esa parálisis. Quiero ejecutar, pero yo quiero hacerlo. Entonces no se da hasta que yo tenga tiempo, pero tengo reunión en tal lado, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y se va quedando, se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y es que todo tiene que pasar por él porque a él le gusta firmar todo. ¿Ok?
pues viene esa parálisis, pero bueno, no es tema ahorita. Va bajando. Y esas personas, hasta la base de esa pirámide, quizás sean los menos instruidos. Y si no bajamos, yo recuerdo que un tío del que aprendí mucho a trabajar decía que todos los manuales y todas estas políticas tenían que ser APP, a prueba de la siguiente Claro. palabra que termina con P, ¿no? O sea, que no haya lugar, tratar de que no haya un lugar a confusión. Entonces, si como dices, al final se las terminamos dando y las escribió alguien que les elabora los discursos a no sé quién, pues van a ir en un tema, en una temática muy complicada de entender. Entonces, ok, ya lo leí, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo vivo? No lo entiendo porque si yo trato de ir a mi casa, nada tiene que ver con esto. No se parece en nada. Te voy a poner dos ejemplos. Tengo un conocido con el quien estudié coaching y él es dueño de un restaurante aquí en Veracruz. Y él decía, es que le rotaban mucho los meseros y todo eso. Y yo les decía, es que tienen que poner la mesa, hacer el servicio como les gustaría que estuviera en su casa. Que me di cuenta que ellos no comen con 3 cubiertos, no comen con 2 platos o 3 platos, no lo conocen. Entonces les estás hablando de un mundo que está fuera de su alcance. ¿Qué hizo? Lo sentaba todos los días 1 hora antes y él les servía como quería que estuviera. Y entonces, mira, tú vas a comer así. Si lo sirves en el mismo plato, va a tener el sabor. ¿Probaste que tiene un sabor diferente? Sí. Ok. Entonces, fíjate cómo se daba ese tiempo para instruir. ¿Qué pasó? Disminuyó su rotación y el servicio mejoró. Claro. Pero porque se dio cuenta, ¿no? Cuando a veces somos tan dados a denostar lo que es diferente a nosotros, viene ese choque cultural. No, y les ponemos un montón de adjetivos, de calificativos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Aquí también eh, nos tocó que el sindicato quería que los chicos de cierta área de servicios generales crecieran. Si es que hay que darles un curso de plomería. ¿Dónde encuentras un curso de plomería? Sí. ¿Dónde? Tiene que ser, pues, con alguien que esté medio en el medio y que después, a tirones y empujones, pueda darlo, ¿no? Pero bueno, un ingeniero que tiene su constructora empezó a darles el curso. Sí, mira, como en el baño, aquí está el sanitario. Carlos, todavía tenían letrinas, todavía tenían hoyos. ¿Cómo les pides que se imaginen algo que ellos no lo tienen? O sea, imagínate a qué nivel tienes que bajar. Y de ahí, ¿qué sucedió? Fíjate, los chavos de aquí empezaron ellos a construir su casa acorde a lo que iban viendo. O sea, cómo la cultura organizacional permea en la cultura de las personas y también de su entorno. Somos sistemas, a final de cuentas. Y que me pones a pensar varias cosas, algunas académicas, otras eh, pues de anécdota, ¿no? Parto primero de lo académico, siempre me gana el lado académico. Claro, porque es principalmente a lo que te dedicas. Totalmente. Recuerdo alguna lección de administración clásica cuando se hablaba de las nuevas relaciones humanas y citan un ejemplo precisamente para entender la afectación del entorno y el esquema de competencias, ¿no? Eh, un trabajador en una fábrica era el más eficiente, el más eficiente. Y su jefe o el dueño de la fábrica se acerca con él y le dice, ¿quieres ser una persona de valer? ¿Qué tengo que hacer? Te voy a pagar $2 más la hora, pero tienes que trabajar un turno extra. Este trabajador, antes de decidir si aceptaba o no esos $2 extras,
cumplía su jornada laboral, iba a casa, estaba construyendo su casa, pasaba tiempo con su familia y llevaba un equilibrio vida, trabajo maravilloso. Era el mejor empleado que podía tener la fábrica y era un ejemplo para todos, incluso ejemplo de marido, etcétera. Al final dijo que sí, platicó con su esposa, le dijo que sí al dueño y empezó a trabajar turnos extras. Naturalmente ganaba más dinero, pero pregúntame si terminó la casa. Pregúntame en qué se gastó el dinero. Como traía tanto estrés y tanto agotamiento, optaba por salir a un bar antes de llegar a casa y se le desarrolló el hábito del alcoholismo y eso le destruyó el hogar. Lo que aparentemente le iba a dar una mejor condición de vida, que era el incentivo económico, terminó destruyendo a un excelente trabajador y a un excelente padre de familia. Y que tiene que ver con los contextos, totalmente. Sí, claro. Y fíjate, ¿qué hubiera sucedido si ese dueño, jefe, lo que tú quieras, hubiera desde su visión, le hubiera enseñado a clarificar metas, tiempos, etcétera, ¿no? Oye, a ver, ¿para qué quieres ese dinero adicional? No, pues para construir mi casa. Ok, ¿cuánto tiempo puedes tardarte? Lo haces en pedacitos. ¿Sabes qué? 6 meses. Ok, 6 meses. Pero ten claro que va a suceder hasta acá. Porque siempre nos pasa, ¿no? En todas las organizaciones en las que he estado, cuando hacemos encuestas de opinión o de clima organizacional, el tema que más duele es el tema salarial. Y nos pasa en este mundo en el que estamos tan sujeto al capital, ¿no? Ah, ok, ganas 10 y en el siguiente te van a pagar 15. Lo que haces de inmediato es, ahora sí, me voy a comprar ese coche que tanto he querido y ya debo los 15. Entonces ahora mi necesidad va por 20, ¿no? Y así me la llevo. Y oye, pero no querías ganar 15 para esto y para esto y para esto. Pues sí, pero es que también quería esto. Y vamos en esa escalada. Eh, a veces parece ser como estas teorías de conspiración que dicen que a eso juega el capitalismo, ¿no? Parece ser que sí, pero en el momento que tú te das cuenta que haces consciente tus pensamientos, pues te puedes dar cuenta hasta dónde quieres y qué sí estás dispuesto a hacer, ¿no? En el caso de este trabajador, pues hubiera dicho, oye, a ver, familia, va a pasar esto. ¿Quién va a encargarse de aquí? ¿Quién va a encargarse de aquí? ¿Y cómo nos vamos a ver? ¿Cómo empezamos a hacer un plan para sustituirme en lo que yo no estoy? No es común que lo hagamos. Y eso en las organizaciones es difícil que lo bajemos a las personas, ¿no? Te digo que es difícil, a veces no lo hacemos conscientemente, hay gente que sí lo pesca, no solo aquí en Valure, que en otros lugares se trabajan, te platiqué la otra ocasión de los grupos de mejora continua, y cuando la gente está viendo, o gente que tiene más avispada, que ve que eso puede suceder, trata de llevarlo a la casa, ¿no? Es como cuando pues ya encontraste una herramienta nueva y ahora quieres ir haciendo lo que sea con esa herramienta nueva, esta persona va a trasladarlo a casa. Yo recuerdo a mi mamá cuando en el INE, ella trabajó en el INE, decía, es que estamos viendo lo de 5 S y empezó muy emocionada a hacer su cocina, 5 S en su cocina. Entonces, oye, qué bien. Igual y nunca se dio, si están mis hermanos escuchando, se van a dar cuenta que algo con lo que siempre peleamos, pero bueno, porque ahí vienen temas más culturales de cómo voy a tirar la ollita de que era de tu abuelita y toda doblada y 10 ollitas más. ¿Cómo ves? Pero regularmente aquí nos vamos a otro punto o regresamos quizá a los valores y la forma en cómo entendemos el mundo. Decía yo igual hace un momento que traigo algunas experiencias personales y, por ejemplo, en mi época de estudiante, yo era foráneo en donde estudiaba. Entonces, al ser foráneo, pues obviamente
tienes otras necesidades, ¿no? Pagar una renta, alimentación, transporte, etcétera. Y en casa, mi mamá, pues es madre soltera, de 4 hijos, yo era el menor, y ella tenía lo justo, mi transporte, mis toppers con mi alimento para la semana, y ahí un poquito estirándole para las fotocopias, que en aquel entonces era lo que prosperaba. O sea, no podías como tal comprar el libro, sino las fotocopias. Entonces decidí empezar a trabajar en un centro nocturno. Y en ese centro nocturno conocí un gran líder que no tenía una preparación académica, que dudo que haya tenido una formación en liderazgo, pero que traía al cuerpo de seguridad, que era la función que yo desempeñaba, lo traía muy bien adiestrado. Y precisamente me hiciste recordar esto, son del tipo de cosas que se van olvidando, digo, ya pasaron quizá 25 años de esto que te estoy platicando, pero me hiciste recordar la junta que teníamos antes de empezar un evento. Cerrábamos puerta, nos sentábamos todos los meseros, garroteros, seguridad, el gerente, todos, y empezaba este muchacho, el, el, el jefe de seguridad, ni siquiera era el gerente. O sea, el gerente nos decía, va a venir tal persona, viene tal evento, tenemos esto, el otro, y lo técnico, ¿no? Y de repente pasaba nuestro jefe de seguridad. Le apodábamos el cuino. No Estaba me digas por macizo. qué. Estaba macizo el muchacho. Entonces pasaba el cuino y nos empezaba a dar un discurso, pero como de película. A mí me encantaban sus discursos, me volaban la cabeza. Y nos decía, y nos decía, y nos decía, pero así, pum, 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 pum. Y el famosísimo cuino, una vez que empezábamos a trabajar, era una maravilla verlo trabajar, porque si has visto la película de Matando Cabos, Ujú. recordarás al Mascarita, este personaje de Cosío, que era un amor y una dulzura con todo el mundo, pero si se descocaba era el tipo más violento que te puedas imaginar. Bueno, ese era el cuino. Llegaban los invitados especiales y el cuino los llevaba hasta su mesa, pero había que desalojar a alguien y el cuino se transformaba. Y así nos traía a nosotros como su personal. O sea, nosotros como el personal, cuidado y trajéramos la camisa desfajada. Cuidado, o sea, mucha atención en los detalles, muchísima. El chícharo bien puesto, bien formaditos, bien presentables, y todo tenía que estar perfecto. ¿Por qué? Porque había un líder que se fijaba en los detalles, pero que además le dedicaba tiempo a la gente. Remato el comentario con el esquema de compensación. Ok. Al final, obviamente había clientes agradecidos, ya sea que le decían al cuino, mira, cómprense esto para ustedes o les dejé esto otro. Al final se hacía una convivencia porque mandábamos traer tortas gigantes, así con un taxista, porque éramos amigos de todo el mundo ahí. Ujú. Mandábamos traer las tortas gigantes, nos refrescábamos un poco al cerrar la noche y nos íbamos muy contentos a casa. Obviamente con nuestra paga, con haber hecho un buen trabajo y con haber disfrutado. Y era como el cierre, como el backstage, ¿no? Sí, claro. Digo, y eso estamos hablando de hace 25 años y hoy muy cómodamente se le llama el salario emocional y cosas. Lo sabíamos desde hace tiempo, ¿no? Claro, El tema también es que, o sea, tiene que haber un equilibrio. No puedes a todo mundo mantenerlo con tortas, porque si se trabaja es para obtener dinero, ¿no? Pero tampoco puedes esperar que todo lo des solo con dinero. Y ahí viene el punto fino del reconocimiento, ¿no? Eh,
en PepsiCo se trabajó mucho con el reconocimiento y hay compañías, sobre todo las que están lideradas, lo he notado así, no quiero decir que así siempre sea, lideradas por ingenieros. Pero ¿por qué yo tengo que decirle bien hecho a alguien si esa es su chamba? No se trata de que le festejes que haga su chamba, pero ¿qué pasaría si no estuviera? Pues lo haría alguien más, ok, pero si en ese momento no llega, tienes que mover recursos para que eso se ejecute. Y entonces simplemente, gracias por estar aquí. Dice la persona, ya lo vi. Por ahí en el libro de la quinta disciplina de Peter Senge, comienza hablando de la tribu Ubuntu, que ellos, cuando llega a ver con otra persona, lo primero que hace es un poquito como Avatar, ¿no? Que llegan y le dicen, le pone la mano cerca del corazón, no se la pega, respetan su distancia, y le dice, te veo. Y si no lo ve, es como, no existes, no te doy tu importancia. Ese es el reconocimiento, es el decirle a la persona, aquí estás, y por lo tanto, eres importante para mí. Solo eso. Te digo que cuando platicamos la otra vez, yo te decía que yo sigo aprendiendo en McDonald's y bien recuerdo, había dos Betos que eran los gerentes. La carrera de McDonald's está padre porque entras como frontline y luego como entrenador y luego como gerente de turno, luego gerente de piso y ya luego te puedes mover hacia las otras estaciones. Y puro chavo, ¿eh? A lo mejor los que eran gerentes eran porque estaban estudiando la universidad, etcétera. Y entonces era Beto Collado y no me acuerdo el otro Beto. Un tipo, no gordo, pero alto, fuerte, de voz muy potente y que además aguas que te regañara, ¿no? Porque sí dolía. Y después entendí que no era tanto él, era un procedimiento de McDonald's de decir, el gerente de turno sale, abre la puerta y se despide de cada uno. Gracias por venir, buenas noches, gracias. Pues sí es mi chamba, perdón por los... Sí es mi chamba, sí, pero ¿cómo te sientes cuando dices gracias? La máxima autoridad en ese momento te dice gracias. Ah, qué padre. Y estaba en un procedimiento. Después me di cuenta de eso, ¿no? ¿Qué le costaba? Lo único que le costó, él me decía, es cambiar su forma de ser. Primero por imposición, porque así está en el manual, y después cuando se dio cuenta que eso hacía sentir bien a los demás, cambió por convencimiento. Sí, la regla, ¿no? De empieza por suponer y terminas por creer. Claro. Y que en cierta forma es importante creer en tu producto, creer en lo que tienes, en lo que haces. Precisamente el jueves tengo una asignatura que se llama Bases Metodológicas de la Investigación, doy clases ahí, tengo un estándar Ok. académico y tengo una diversidad de profesiones a quien les tengo que enseñar metodología. Ahí es un reto mayúsculo, es un grupo numeroso, son al menos 6 profesiones distintas las que convergen en ese grupo y cada uno de ellos tiene intereses muy particulares respecto de lo que quiere aprender, ¿no? Hoy en día, con las metodologías activas de la enseñanza, el alumno también decide qué quiere aprender. Entonces, es complejo, repito, enseñarles metodología. Y como estamos viendo ya en la etapa de la presentación del informe de investigación, ellos están haciendo un proyecto de investigación, les quise cambiar el chip pensando precisamente en las personas. Y les dije, hoy vamos a trabajar sobre Pitch Elevator y les voy a enseñar cómo vender. Oiga, ¿y eso qué tiene que ver con mi informe de investigación? Todo. Porque tu informe de investigación tiene que demostrar el por qué invertiste tanto tiempo y qué relevancia tiene
Y sobre todo, si piensas buscar una inversión a través de este proyecto, pues tienes que convencer al inversionista, ¿no? No es nada más estudié esto porque sí. Ah, bueno, y ya empezamos a trabajar sobre el curso de Pitch Elevator. Y como ejercicio, les pedí un voluntario por cada profesión. Y les dije, imagínense que yo soy un estudiante de preparatoria de sexto grado, que no me he decidido qué estudiar, y cada uno de ustedes, los voluntarios, van a tener 2 minutos para decirme todas las bondades habidas y por haber de su profesión, de su carrera. ¿Qué les gusta? ¿Qué han aprendido? ¿Qué les emociona? ¿Hacia dónde se quieren dirigir? Etcétera. Cada quien lo va a representar. Bien, no voy a entrar en detalles de qué me dijeron, pero voy a citar 2 ejemplos que me gustaron mucho. Uno, una chica de derecho, lo que menos habló fue de derecho y lo que más habló son de las habilidades humanas del abogado. Y generó bastante conexión, bastante conexión. Y otro muchacho que estudia comunicación y medios digitales sorprendió a la audiencia, incluso se levantaron sus compañeros a aplaudirle, así como película gringa, porque empieza diciendo, muchachos, yo no les vengo a ofrecer nada ni a convencer de que estudien una licenciatura. Yo les vengo a narrar mi experiencia dentro de el campo tan maravilloso de... Y empieza a desglosar. ¿Y por qué digo que es maravilloso? Porque me permitió conocer y va nombrando a cada uno de sus compañeros allí presentes con las habilidades que tienen los muchachos y hasta volteaban, o sea, si no estaban poniendo atención, volteaban a verlo y decían, ay, sí es cierto, alguien se dio cuenta que yo hago esto o que yo sé aquello y es relevante y importante. Y entonces termina su discurso, sus compañeros se levantan y lo aplauden y lo ovacionan porque postró su mirada en ellos a través del discurso. Ok, entiendo para dónde va esto. Me dejaste pensando un poquito en cuando nosotros buscamos, te comentaba cuando fuiste allá a la planta, el proceso que hacemos para los residentes. Y sí decías, hay que creer en el producto, podemos venderlo. Y yo te diría, en esto de metodología de la investigación que estás haciendo, o sea, sí hay que estar orgulloso del producto, pero por saber que ese producto tiene un sustento, que sería esa metodología por la cual llegué a esa conclusión. O sea, está probado que ese producto sirve, ¿no? Cuando buscamos residentes aquí en la organización, vamos a todas las universidades y llegan, te digo, cada semestre entre 200, 300 solicitudes para hacer sus prácticas. Y hay que filtrar por un chorro de requisitos, principalmente pues el tema del inglés, el que hayan destacado en otras actividades adicionales a su carrera, cómo lo están escribiendo, cómo lo están plasmando y todo eso. Y nos llegó un chico un día, hacemos en el proceso de selección final, hacemos un assessment center. Bueno, no porque es marca registrada, ¿verdad? Hacemos una evaluación parecida al assessment center, en donde yo les pido a ellos que hagan una presentación, ellos se vendan en 5 minutos en inglés quiénes son, y luego sobre un proyecto relevante, después los ponemos a hacer ejercicios, juegos de negocios, pues para identificar sus habilidades de liderazgo, habilidades de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y entonces este chavo acababa de salir de pandemia y le decíamos, bueno, tienes que mostrarnos el proyecto más relevante que hayas hecho. Y entonces este chavo dice, bueno, es que ahorita saliendo de la pandemia, mi papá pues se tuvo que quedar sin trabajo, entonces se nos ocurrió hacer cubrebocas y vender, y llevaba sus números y vendimos tanto y fue tanto, hicimos así un retorno de inversión
Ok, qué padre. ¿Y tú qué hiciste? No, bueno, es que la ganancia fue de tanto, ok, pero ¿cuál era tu labor dentro de este? O sea, ¿por qué es tu proyecto? No, pues sí, es que, a ver, bueno, pero dime en específico qué hiciste. Ah, yo llevaba las cajas con telas a las costureras. O sea, me estabas vendiendo los cubrebocas. No entendiste que lo que estabas buscando, lo que nosotros buscamos es a ti, no a los cubrebocas, ¿no? Entonces, no estaba sustentado ahí su proyecto. Por eso me llamó un poco la atención. El cuate era el top en la primera fase, porque se expresaba muy bien, tenía los números y todo eso. O sea, se preparó para eso, pero faltaba ese sustento que te da la metodología, ¿no? Completamente de acuerdo contigo y que tiene que ver precisamente esta relación. La semana pasada conversaba con nuestro director nacional de investigación, estuvo también aquí con nosotros en Lo estaba Eureka, viendo, sí, sí, sí. y precisamente marcaba esos tres elementos, ¿no? Uno, los académicos, que son las vacas sagradas, ¿no? Ok, El segundo ajá. punto, la divulgación científica. Y el tercero, la aplicabilidad de la investigación y el conocerlo. Y creo que se enmarca un poco a lo que acabas de señalar con este ejemplo. Si ustedes en ese assessment center se hubieran guiado por el pitch que les puso este señor, lo hubieran contratado, ¿no? Bueno, lo Ujú. hubieran aceptado. Sí, sí, sí. Y que es algo que dicen también mucho de Shark Tank. Hay, a mí me gusta ver el programa, pero aparte me gusta ver Ujú. la secuela o lo que no se ve en programa. Ajá, ajá. Y en lo que no se ve en programa, por ejemplo, decían los tiburones, solamente el 40% del sí que decimos en cámara se transforma en una idea de negocio real y solamente el 10% de ese 40 prospera. Termina siendo negocio. O sea, está padrísimo, ¿no? Te venden una idea muy bien, pero, por ejemplo, Elias Ayub mencionaba, cuando te pones a arrastrar el lápiz y le pides el estado de resultados, no lo saben hacer. Y a mí me Ujú. alarma, porque si no lo saben hacer, entonces no tienen ni la más remota idea de dónde está su dinero y a dónde está dirigiéndose. Algo con lo que batallamos mucho con las personas es que entiendan que el negocio es negocio. Ujú. Y Sí. lamentablemente somos muy románticos, sobre todo, bueno, en el área donde yo me encuentro, no sé, en la industria, ahí creo que tú tendrías mejor esa perspectiva, pero en el área donde yo me encuentro, somos muy románticos en tanto que suponemos que somos hermanas de la caridad y el mantenimiento de las instalaciones, el salario de todos, mágicamente brota, ¿no? De una savia Sí, sagrada. sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Y sería meterse en un tema un poco escabroso, ¿no? Al final, por el tema de la educación, ¿no? Cuando tú dices, bueno, la educación es un derecho, no es un negocio, ¿hasta dónde es un derecho? ¿Hasta dónde no? Y si tú escoges, tu padre de familia, escoges una escuela particular, tienes que entender que está entrando a un negocio. Si quieres negocio diferente, pero al fin y al cabo negocio, donde las personas que invirtieron no 100, 200, 300 pesos para crear una escuela, muchas veces están invirtiendo su patrimonio. O sea, acabo de ver que cerró una escuela que está aquí cerquita de la casa, ¿no? Que nada más se va a quedar con bachillerato y cierra las demás. El dueño está perdiendo muchísimo dinero. Quizá los trabajadores, y eso es lo que luego les platico, o sea, tú te puedes ir y a lo mejor te recontratas y a lo mejor vas a perder un poco de lo que tú estabas ganando, pero él perdió
muchísimo de su patrimonio. ¿Tú no crees justo que tenga que ganar por lo que está apostando? Es difícil entender esa mentalidad, ¿no? Eh, en PepsiCo no era un valor como tal, pero sí era un valor del área de recursos humanos, hacer que las personas pensaran como dueñas de negocio. O sea, a ver, este es tu negocio. Y les decíamos, a ver, ¿te vas allá afuera? Te voy a dar una distribución, yo te voy a dar el producto y te lo doy a cierto precio. ¿Qué necesitas? No, no, sí, dámelo, yo me arreglo. Ok, una camioneta. ¿Cuánto te cuesta una camioneta? No, pues 200,000 pesos. ¿Tienes los 200,000 pesos? No, pero yo veo de dónde lo saco. Ok, te voy a dar una ruta probada donde tú vas a ir a dejar. O sea, ya no te vas a tener que esforzar en vender productos nuevos. Ahí están y te los van a comprar, pero me los tienes que pagar. Son otros 300,000 pesos en producto. Ya tienes 600. No vas a ganar más que lo que tengas de comisión. ¿Y cuánto va a ser? Pues tanto. Oye, pero no es mi salario. No es tu salario, es la pura comisión. ¿Qué tienes que hacer? Vender casi 2 o 3 veces más que lo que estás vendiendo ahorita para obtener tu ingreso para pagar la camioneta y el producto que te estoy dando. Ah, no, es que no es negocio. Aquí yo te estoy dando una camioneta, te estoy dando una ruta probada y te estoy pagando un salario. Y adicional vas a ganar una comisión. ¿Qué pasa si la camioneta se descompone? No, pues me dan otra. Ok. ¿Y de dónde vamos a sacar esa otra? A lo mejor va a tardar 3 o 4 días. Tú no vas a ganar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No, pues cuidar mi camioneta. Esa es una mentalidad de pensar como dueño de negocio. No como dueño de negocio que se va a salir a las 2 de la tarde y se va a ir a descansar y a comer. No, porque yo creo que los verdaderos dueños de negocio no lo hacen así. Claro, claro. Entonces, va por ahí esto que dices, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente en todos los ámbitos vea, se comporte como dueña del negocio de la oficina que está ahí? Que cuide la luz, que cuide el ingreso, que cuide al cliente, que ahí, bueno, en educación es un tanto diferente porque a veces el cliente que está sentado en el aula piensa que es el cliente de a de veras y que no es un cliente, más bien no es ese cliente. El cliente es su papá o quien le pague, pero él es el sujeto que va a estudiar. Entonces, no, pues yo soy el cliente y pásame porque yo te pago. Ujú. Eso es lo complicado en la educación. Sí, sí, y qué bueno que citas este ejemplo de la mentalidad de dueño, porque aplica en todos los sentidos. ¿Qué pasa cuando las cosas son tuyas? Las cuidas, te cuestan. Sí, claro. Te Aquí duele hacemos, cuando algo les pasa. sí, sí, hablemos, por ejemplo, veía yo una imagen de humor donde decía, ahora que yo hago el súper, que pago la luz, que pago la renta, ya entendí que está bien economizar, ¿no? Ajá. Y es cierto, o sea, pero hasta que lo vemos, ¿no? Cuando vivíamos en casa de papá, oye, ya se acabó la pasta y mágicamente apareció una pasta nueva, ¿no? Ay, esos tenis ya están desgastados, ¿no? Y aparecieron unos tenis nuevos y hasta te decían, córrele para ver qué tan rápido vas. Y cuando te toca a ti comprar la pasta y le estás raspando, ¿no? Para que se acabe la última gota. Y los Sí, tenis los puedes llevar a la zapatería para que te los reparen, ¿no? Porque todavía te aguantan un poquito más. sí, 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 sí. Sí, claro. Y cuando vives en la opulencia, quizá no te das cuenta de eso. Y entonces muchas familias de antes, dueñas de negocio, eso hacían con su familia, ¿no? Empezar a ver, pues, cómo te costaba.
Y es que mi papá era muy duro porque me hacía, pues sí, pero lo que quería era que aprendieras a cómo eran las cosas, ¿no? Por aquí dice Susana, eh, que tiene que ver con la trillada frase de llevar a tu personal a ponerse la camiseta. Sí, lamentablemente cuando las frases se convierten, pues ahora se convierten casi en memes, ¿no? Entonces hacen muchos memes y se denostan, terminan denostándose, tal vez sin entender lo que significa, ¿no? O sea, porque sí, ponerse la camiseta es, soy dueño de esto. Decía por ahí un amigo, te la tienes que poner, pero no te la tienes que tatuar. Y que también, hablando precisamente de esto de los memes, han tenido mucho éxito las personas que ridiculizan el trabajo de la oficina. De hecho, hay por ahí Sí, una serie que en este momento está en el boom. The Office. Ujú. Pero, Sí, pero, pero además, yo por ahí sigo cuando menos a 3 generadores de contenido, que sí es cierto, todo el drama que te presentan sí pasa. Lo peor es sí, que sí claro. pasa. Sí, 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 sí. Digo, hoy se habla así como muy, empezó despectivamente y ahora muy en broma del Godín, ¿no? Pero el Godín era muy despectivo. Sí, sí, Si claro. no entendemos la historia, como dicen, estamos condenados a repetirla, ¿no? Era ese cuate que llegaba puntualmente, si la entrada era a las 8, él llegaba a 8:10, poquito antes de que le descontaran su día por llegar tarde, y se salía, cerraba, no sé, a las 5 si salía, 4:45 él ya había cerrado y ya estaba listo nada más para, vámonos. Ese era el Godín, una persona que iba a hacer horas pompa en la oficina y no hacer un trabajo productivo. Y bueno, así como dices, hoy tiene que ver con todo eso, ¿no? Hay frases, eso de Office o la oficina, pues sí, la que vende de más, la que vende otras cosas. ¿Por qué lo hace? Porque pues, a lo mejor necesita un poco más. Y mucha gente no lo entiende. Allá en la planta y en muchos lugares, es más, en los reglamentos interiores de trabajo dice, está prohibido comprar o vender artículos dentro del trabajo. ¿Qué payasos? ¿Qué les quita? Tuvimos que dar de baja a un señor. Yo lo veía que todos los días entraba con un mochilón, así tremendo. Dije, bueno, pues ¿qué trae de aquí? No sé, ya era, no sé, un poco más grande. Dije, no, no creo que vaya al gimnasio. Ah, bueno, pues traía una tienda ambulante. El problema no era tener la tienda. El problema es que daba crédito y después iba a cobrar. O sea, imagínate, dejaba abandonado su puesto de trabajo por ir a cobrar. Y si alguien no le pagaba, entonces empezaban las rencillas. Y entonces se convierte en un problema hasta de disciplina. Entonces, esa es la razón por la que no se deben eh, permitir. O hay que tener muy regulado el cuándo sí, cuándo no, porque entonces la gente va a buscar más su interés que el interés para el que se le paga, ¿no? Tocaste un tema muy, muy profundo y lo entendemos en dos perspectivas. La primera tiene que ver respecto de los contextos y pudiéramos hacer una analítica muy, muy a detalle de cuáles son las causas raíz de por qué el trabajador llegó tarde, por qué se va temprano, por qué solamente lo que está en el KPI lo va a hacer y lo que está fuera del KPI ni se lo menciones. La satisfacción, todos los porqués. Sí, Incluso me iría un poquito más lejos, hablando de estas analogías entre eh, los que han sufrido y los que no, los que han vivido en privilegio. Los sí, que han claro. sufrido
que han estado rotando tal vez de una a otra empresa, pues conocen de salarios, tienen diferenciadores, etcétera, y atesoran lo que tienen. Y Voy a aquellos, conectar esto. Pero... adelante, y aquellos Te sigo que, escuchando. que sí se han mantenido durante tantos años en la empresa con su incremento gradual, con todo su esquema de compensaciones impecable, llega un momento en el que lo desvalorizan y Sí, ya es la obligación de la empresa el darles más, ¿no? Este año, ¿qué más me vas a dar, no? sí. Bueno, ahí hablamos, ese es un punto. Y el otro punto que estás tocando, ay Dios, está tremendo respecto de la, el hecho de que estés presente no garantiza que seas efectivo, ¿Ah, sí? Sí, 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 claro. ¿no? El otro punto donde dices, bueno, ¿y en qué está ocupando el tiempo la persona? ¿Por qué siempre está ocupada? Ujú. ¿Por qué todo el tiempo está ocupado? Aquí cito a un contador que admiro mucho, que le aprendí bastante a este señor, porque tenía dos reglas. La primera, la austeridad, como todo buen contador. Cuando él llegó a esa organización donde trabajamos juntos, se dio cuenta de que una fuga de su capital se daba en los stocks de papelería y fue a auditar oficina por oficina, abrió escritorios y encontró toda la papelería repartida. Y cada mes le llegaban bloques, ¿no? De pedimentos de papelería. Entonces, pues empezó a restringir elementos tan básicos como el post-it. Tú pidas post-it, te decía así, ¿cuántos necesitas? No, pues para la semana, ¿ok? Ven y te tocaron los amarillos. Y ni Ah, uno, no, es que yo quiero los de corazoncito y los de... Sí. ¿no? Y cuando se te acababan los amarillos, te preguntaba, a ver, licenciado, ¿ya no me pediste más? ¿Cómo le hiciste para sobrevivir el resto del mes? No, pues recorté hojas recicladas. ¿Ya ves cómo no necesita los post-its? Eso era una. Y la otra, el señor, si entrábamos a las 9, obviamente llegaba en punto, trabajaba a su ritmo, te traía también a su ritmo, pero si salíamos a las 7, 7:01 de la noche, no atendía una sola llamada y su computadora siempre se quedaba encima de su escritorio. Y era una laptop. Y eso era una regla. O sea, nos adiestró a todos los departamentos a trabajar a su ritmo porque el señor se respetaba mucho en sus tiempos Ok. y no perdía un segundo. Yo algo que le aprendí mucho a él fue las reuniones con minuta y diciendo y haciendo. Entonces, por ejemplo, nos reuníamos, más tardaba yo en regresar a mi oficina que en que llegara atrás de mí el correo con la minuta. Oye, Carlos, en relación a lo que acabamos de hablar, Y más tardaba yo en recibir la minuta que en llegar, por ejemplo, si era una necesidad de mantenimiento, el de mantenimiento a preguntarme que qué se necesitaba. Y todo iba fluyendo, todo iba fluyendo. Y entonces era padrísimo porque ya concentrábamos nuestras reuniones, que cada vez las fuimos compactando más en tiempo, a cosas muy, pero muy concretas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? ¿Qué espero de ti? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y era rapidísimo. Efectividad, efectividad. Sí, sí, sí. Y es un tema cultural, ¿eh? Fíjate, o sea, como seguimos hablando de la oficina, ¿no? Esa parte cultural. Es que sí, para nosotros los mexicanos es importante la relación. Ok, pero hay que limitar, decía un jefe que tenía que era venezolano. O sea, yo permito el uso, pero me molesta el abuso. Sí, Ustedes pueden venir, platicar y estar, porque dentro de eso es el famoso lobbying, se pueden sacar algunas cosas, pero cuando el lobbying se convierte en 2 horas diarias, pues ya le estás quitando 2 horas a tu jornada.
Y luego es que me quedo tiempo extra y esas 2 horas no pueden haber sido ese tiempo que te quedaste de más. Y hay otra cosa que estoy viendo también ahorita. Muchas veces los empresarios no están preparados para ser empresario. Las habilidades soft del empresario, así como debemos tener habilidades humanas, como les digo, estas habilidades soft, el empresario también debe tener habilidades soft, ¿no? O sea, el entender el valor real de la gente, el entender que la gente trabaja por un ingreso para satisfacer necesidades, las que tú quieras, porque, o sea, aquel empresario que todavía, no, es que está recién egresado, no va a necesitar, vive con sus papás, paguémosle menos. No, lo que vale es la posición, esa posición vale tantos pesos, no la persona. Es que la persona no está preparada, pues entonces consigue una que sí esté preparada para esa posición. Es que me gustó, ok, pero entonces vas a tardarte 6, 7, 8 meses en llevarla a eso. Y sí puedes decirle, la posición vale 10,000 pesos, tú estás para que te valga 7, pero te voy a llevar a que tengas las habilidades para que te valgas lo que vale la posición. Y de ahí empezamos a crecer. No, 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 es que no me da. Pues entonces no lo contrates. Oye, pero ¿por qué yo le tengo que pagar aportar para su retiro? Pues porque él está aportando una gran parte de su vida a tu negocio. Es que si no había más, ok, pero lo tienes a él. El tiempo en el que hubieras tardado en que persona tras persona tras persona, la famosa rotación, termine adaptando al negocio, pues tu negocio va a ir sufriendo. Y hay negocios que se han perdido por no haber sabido manejar los temas de recursos humanos o de relaciones laborales, ¿no? O sea, Claro, es muy importante conocer todo eso y sobre cita- todo tenerlo. Sí. citaste a McDonald's, perdón, pero es Ujú. importante este comentario porque dentro de las múltiples biografías que hicieron de Ray Kroc, hay una en particular que me gustó mucho y que cuando hicieron la película de Hambre de Poder, pusieron como un cameo, lo dejaron entredicho, no lo dijeron con claridad, y que tiene que ver con esa frase, tal vez ahora ya popular, de contrata a los mejores y déjalos hacer su trabajo. Ujú. En esa biografía que leí de Ray Kroc, decía que llegó un momento en el que no tenía ningún rendimiento, aunque la empresa iba creciendo, iba creciendo mucho. Y de repente dijo Ray Kroc, ok, yo soy el fundador, pero no me paguen como fundador. Es más, yo no voy a recibir un salario, yo voy sobre las ganancias. Pero lo que me vayan a pagar a mí como CEO, repártanlo entre las personas que sean especialistas en dirigir el negocio. O sea, lo que estás diciendo tú, el precio justo por las habilidades de la persona. Claro. Y el equilibrio, o sea, yo aprendí de uno de los directores de PepsiCo, director regional, eh, la directriz que teníamos nosotros en recursos humanos es ser los cuidadores de gente. O sea, no permitir que llegara un sindicato, o sea, tú tienes que ser el sindicato de la gente. Lo que te dice Dave Ulrich, el campeón de los empleados, ¿no? Entonces, estar pendiente. Y de repente nos perdíamos. Y entonces llega un nuevo director, muy joven, Paco Cortés. Él ya, o sea, le decían el niño maravilla, imagínate, o sea, tenía en ese entonces 31, 32 años, director de una región, y empezó con los números. Y a ver, fulano, no está cumpliendo, hay que darlo de baja. Y yo así a ver, Paco, estamos hablando de dar de baja gente. Tenemos un indicador que es el indicador de rotación, y yo cuidando el tema de gente, ¿no? Y me dice, a ver, te entiendo,
pero esa gente come del negocio. Y damos muy buenas prestaciones, damos muy buenos ingresos, pero para quien los merezca. ¿Y quién lo merece? El que está cumpliendo con lo que se le está pidiendo. Los que no están cumpliendo, sí, se habla con ellos, vemos que está viendo, a ver, lleva un año sin cumplir sus metas y para todo hay pretextos. No puedes aguantarlo tanto tiempo. Te la compro. Me recuerdo una frase que utilizaba siempre mi papá, ¿no? Decía, y la utiliza todavía, dice, la miel no se hizo para el hocico del asno. Suena duro, pero oye, tenemos miel aquí, hay un chorro de gente que la desea, pues tiene que ganársela. Sí, Suena sí. difícil, ¿no? Duro de repente decir, ¿cómo alguien que habla de recursos humanos habla de esto? Tenemos que mantener ese equilibrio. Y aquí llegamos a un punto clave que ya también nos está acercando a la recta final de este episodio, que ha abierto muchas puertas. Seguramente nos va a provocar por ahí alguna otra discusión más adelante. Te invitaré nuevamente a compartir estos puntos clave que quedaron inconclusos. Eh, algo que igual me dice mi esposa, ella se dedica a recursos humanos, es el espíritu de recursos humanos, lo que ella llama el espíritu de recursos humanos, y que lo acabas de decir, la tarea fundamental de recursos humanos es cuidar gente, pero también mediar, pero Sí, también disciplinar, pero también buscar el beneficio de la organización, porque a final de cuentas es la gallina de los huevos de oro. sí. Recursos humanos no es un departamento. Recursos humanos es toda la organización. Y quien cuida de la organización no es el departamento de recursos humanos. Son los líderes de cada área que tienen que cuidar a esa organización. Y entonces es él el que tiene que cuidar a su mejor trabajador. Y es él el que tiene que hablar con su peor trabajador y decirle, no estás rindiendo, entiendo que tienes ciertos compromisos, ciertas cosas que hacer, pero lo que tú estás percibiendo aquí lo llevas a tu casa. Y como decía Héctor Bonilla en, no me acuerdo, es el abuelo, una película que salió, ¿no? Que decía, primera advertencia. No sé si te acuerdas de esa. Sí, 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 sí. Ajá. Primera advertencia. Y por ahí la teoría te dice tres advertencias. O sea, si tú no llegas a tus metas en 3 años, o la persona, no cabe. Primera advertencia y hacemos un plan. Segunda advertencia y la próxima es la salida. Entonces dicen, el que avisa no es cobarde. ¿Por qué? Porque esa persona está obstaculizando la carrera de alguien más. Ahora, si esa persona constantemente alcanza sus metas, pues hay que buscarle a dónde lo promovemos, porque hay que aprovechar ese talento. Y esa es la parte bonita del desarrollo organizacional, ¿no? O sea, cómo hacemos que la organización se potencie a través de su gente y que su gente cuide la organización. Es una parte romántica, pero que sí se puede ejecutar, partiendo de liderazgo. Partiendo del liderazgo. Coincido contigo, ya lo que podríamos llamar el siguiente nivel, los equipos de alto rendimiento, de la efectividad, entre otro tipo de elementos. Y en este punto, ahora sí, vamos con la pregunta que le da nombre al programa, Alejandro. En tu vida, en tu profesión, en tu familia o en tus múltiples actividades, ¿cuál ha sido tu momento eureka? Me lo he ido preguntando a lo largo de esta semana. Este,
yo creo que Arquímedes no solo hizo un descubrimiento, a lo mejor es el más conocido, la teoría volumétrica, y yo dije, bueno, ¿cuál ha sido mi momento eureka? Han habido muchísimos, muchos momentos desde haber entrado a ese grupo juvenil con los Escolapios, donde dije, eureka, sí puedo aportar algo a la gente, hasta haber liderado el talento, la búsqueda de talento en PepsiCo a nivel regional y decir, wow, ¿cómo pude encontrar gente valiosísima? Y no he encontrado yo, porque a mí me repatea cuando es que gracias a ti entré, no, no entraste gracias a mí, entraste gracias a ti. Se dio el momento y tú entraste, porque si no, tendría otros 3,000 atrás que estuvieran diciéndome todo el tiempo, no entré gracias a ti. Y no quiero tener esa carga. Entonces, ha habido muchos, muchos momentos eureka y creo, viéndolo desde psicología positiva, esa es la felicidad, Carlos. Encontrar esos momentos eureka. Esa es la felicidad. La felicidad se construye día con día. No, no es un puerto, es un destino. Exacto. Exacto, exacto. Increíble, increíble. Me la he pasado muy bien contigo en esta charla. Muchos recuerdos, muchos insights que ya estaban ahí empolvados tal vez. Y lo mejor es que de esos te sirven, fíjate, esos son momentos eureka. Ah, eso lo tenía ya en el baúl, me puede servir en este momento. Si lo Claro, desempolvo y le doy otra pintadita, me va a servir para acá. sí. Y fíjate que sí, mira, aquí te va un chisme. Tiene que ver precisamente con un proyecto que va a salir al aire en agosto, pero va a empezar operaciones la próxima semana. Em, en las organizaciones nos ocurre, no sé si por allá ustedes también, algo que conocemos como la ceguera de taller. Ujú, sí, claro. Hasta en la casa, ¿no? Esta ceguera de taller, yo llevo por acá un año y medio, ya se cumple un año y medio que estoy por acá. Y la primera vez que di una vuelta por los escenarios, una persona que está a cargo una nave me dio su lista de pendientes, muy emocionado él. Maestro, mire que esto y que el otro y que aquello y que se propuso y se tiene el presupuesto y bla, 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 bla. Lo escuché, tomé nota, intenté hacer las gestiones pertinentes para hacerlo y nada. Más adelante, hace como 5 meses, quizá 6, se acerca conmigo otra persona que buscaba un beneficio y que además fue quien estuvo en otro tiempo y en otro momento administrando esa misma nave y que fue el que hizo el backup, que hizo el respaldo de todo ese fenómeno. Y entonces me vendía su sabiduría y habilidades a cambio de... Quería hacer un trueque. Ok. Entonces estamos hablando que este problema no es de hace un año y medio, es un problema que se traía de tiempo atrás. Ujú. Ok. ¿Qué pasó? Que soy creativo, que me gustan los retos y se me ocurrió levantar la mano y decir, oigan, nosotros queremos participar en este proyecto, nadie nos está invitando, nadie nos está incluyendo, nadie nos está preguntando, pero queremos hacerlo. ¿Cómo ven? Y la respuesta fue, ¿cuándo empezamos? Bien, a partir de esa respuesta se empezó a correr la bolita de nieve.
voy a dejar la expectativa para que se sepa en agosto de qué estoy hablando, pero lo Ok, que te puedo decir, Alejandro, es que mantenimiento, un servidor y todos los involucrados en este proyecto, porque involucramos a medio mundo, casi que fuimos con la brocha y la pintura a restaurar ese espacio. Todos. O sea, no hubo quien no moviera un dedo para que el espacio fluyera. Y trae el espacio una vibra que casi siempre, como todos los proyectos me ocurren, hubiera yo querido las fotos del antes, pero nada más tengo las fotos del después y ok, cuando salga al aire, todo el mundo va a saber de qué estoy hablando. Entonces lo voy a dejar nada más ahí. Mira, por acá está presente mi esposa, tu ok. colega, porque Sí, es psicóloga que es también. psicóloga, me dices, y está en recursos Sí, humanos, entiendo. y también tiene por ahí en el POSIL Congreso, ella fue congresista en el primer POSIL Congreso, te voy a pasar su conferencia, estuvo muy interesante, porque precisamente habla sobre recursos humanos y seguramente te va a llamar la atención. Ahí me los voy echando en Spotify cuando voy rumbo al trabajo, ¿eh? Perfecto. Ahí A voy a ver, ¿qué ver. dice por acá mi señora? Dice, comparto totalmente el punto sobre la responsabilidad compartida que tenemos los líderes de la organización, sobre todo los miembros del equipo, ya que recursos humanos no puede estar todos los días ni toda la jornada con los colaboradores y tampoco es experto en todas las áreas para desarrollar al mejor empleado en cada una de ellas. Sin embargo, el feeling que nosotros tenemos sí nos da la oportunidad de trabajar en conjunto con los líderes para que vean a través de nuestros ojos y a su vez, ya no alcanzo a leer lo que dice ahí, pero bueno, Sí. ¿cómo ves? Sí, claro. Por eso es que los 4 cuadrantes de los que habla Dave Ulrich, el primero tenemos que ser expertos funcionales. O sea, saber hacer nuestra chamba de recursos humanos. Luego, experto organizacional, experto eh, administrativo. Eh, Se me olvidó el tercero y tiene que ver también con el segundo. Es, voy a retomar, socio de negocio. O sea, yo tengo que hablar el lenguaje de la alta dirección y decirle, yo estoy aquí para que juntos hagamos crecer la organización. El siguiente cuadrado es el que siempre se me olvida, no lo tengo. Y el cuarto es el campeón de los empleados. Campeón, no sé si te acuerdes de la lectura del Cid Campeador. Sí, ¿cómo no? De ahí viene la palabra campeón, del campo, no del que gana, sino del que está en el campo. Y el Cid Campeador ganó esa última batalla, según cuenta la leyenda, muerto, pero porque estaba en el campo al frente de todos los que estaban atrás de él. Es que te tienes que ensuciar las manos. Sí, sí. No lamentablemente, porque conoces, o sea, un montón de cosas del negocio, un montón de cosas. Pues en ese proyecto que estás, Carlos, es ensuciarse las manos y es donde la gente dice, perdón, no, no es ensuciarse las manos, es compartir con todos esa labor que al final el trabajo lo retribuye, ¿no? Y conoces a la gente desde otro aspecto, desde otro punto de vista, cosas que no sabías que ocurrían, talentos que no sabías que tenían. Y ahí es donde se fomenta esa cohesión grupal que tanto se supone que buscamos en psicología organizacional, ¿no? Y cosas maravillosas suceden. Así es. Cosas maravillosas suceden. He escuchado una serie de relatos tan interesantes de personas que jamás se hubieran acercado a mi oficina a tocarme la puerta y decirme, oye, tengo este dato para ti.
y he visto brillar los ojos de alguien, repito, que cuando yo llegué, con temor, pero con esperanza, me presentó su pliego petitorio. Entonces, no sé, a lo mejor fue un voto de fe que Ujú. él suponía que llegó el nuevo y hoy juntos lo estamos haciendo realidad y está volado el muchacho. O sea, le hago burla porque digo, es que tú flotas. Y dijo, Está en sí, flow. porque me encanta. Sí, claro. Está en flow. Está en flow, Claro. está en flow, está en flow. Y yo creo que después lo vamos a invitar también a Eureka para que nos comparta tanto su experiencia como la otra expertise que tiene, porque además te presumo que este muchacho eh, pues conoce a medio mundo, es fotógrafo profesional y precisamente aquí en Puerto, a cualquier artista habido y por haber que venga, él es el que le hace el levantamiento fotográfico. Entonces, Órale. ya te has de imaginar los equipos que trae ahí de fotografía, bastante robustos. Y es una persona muy noble, muy... No quisiera usar la palabra humilde porque realmente se tergiversa el Sí, concepto, sí, sí, sí. pero lo dejaría como una persona noble. Es una persona noble, entregada, curioso, que era un talento que estaba ahí, almacenado junto con todos los cables y herramientas que teníamos en esa nave. Ah, qué padre desempolvarlo y de ahí potenciarlo. Exactamente. Ahí es donde está la chamba de los líderes, ¿no? Y que gracias a conversaciones que uno va teniendo, casualidades del destino, lo hemos dicho en otra ocasión, la visita que yo hice a tu empresa, o la empresa donde te encuentras laborando, me abrió mucho el panorama. ¿Por qué? Porque hiciste algo, a lo mejor sin saberlo, que a mí fue de gran relevancia y importancia. Mandaste traer personas que tú conoces, porque trabajas con ellos, pero que les diste la voz para que hablaran de sí mismos y se expresaran con tanta fineza de todo lo que han logrado. Y entonces dejan de ser el casco, dejan de ser el gafet, dejan de ser un número de serie en una fábrica para regresar a ser humanos. Y te felicito por eso. Realmente quedé impactado con esos relatos. Gracias, fíjate que es algo que no me acuerdo ni quiénes fueron, no me acuerdo que haya hecho eso, este, porque la verdad es que siempre me gusta darle la voz a la gente. Eh, Aprendí justo eso, ¿no? Hay gente que tiene un montón de cosas que dar con esto de que platicamos en algún momento de Atrévete en PepsiCo. Y pues ellos son los que brillan, ¿no? O sea, si yo quisiera estar ganando siempre enfrente de todo, no sé, creo que ya hubiera perdido piso. Y afortunadamente no. No, 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 no. Quiero mantenerme así, ¿no? Ellos son los que tienen que, pues para lo que hicieron, demostrarlo. Todos los que trabajan ahí tienen algo que aportar. O la gran mayoría, estoy seguro. Pues mira, ya se nos Oye, sí, fueron nos todos los alargamos, temas. sí. Y yo creo que si nos seguimos de frente por aquí, sumamos a la comunidad y nos aventamos unas horas más, pero bueno, pues ya es justo también agradecer que han estado conectados con nosotros, que nos estén acompañando. Los que no estuvieron en vivo, pues agradecer que nos estén escuchando, ya sea en el transporte, como tú bien lo mencionas, de camino al trabajo. Va a estar disponible tanto en YouTube como en Spotify esta conversación.
y pues hagámosla llegar a más personas. Digo, algo bueno quizá pueda alguien encontrar en medio de todo esto, en medio de estas conversaciones, y eso tal vez le puede transformar la vida y como dices, y lo dices muy bien, a lo mejor ni nos acordamos nosotros mañana de qué fue lo que hablamos hoy, pero tal vez sea relevante para alguien más. Y eso Exacto, es muy, muy interesante. exacto. Eso lo descubrí escuchando a Abigail el miércoles en el podcast que subiste. Salúdala, no la conozco, pero dile que me impactó. Muchas gracias. Muchas gracias. A ella era precisamente del grupo, del bloque de este otro muchacho que te menciono. Igual Ok, está involucrada en el proyecto. Igual está involucrada en el proyecto. Y con ella teníamos en algún momento nuestras reuniones regionales y nos pedían que presentáramos buenas prácticas. Entonces le dije, vas a estar conmigo, prepara tu presentación y vas a mencionar tus buenas prácticas. La mejor práctica que tiene Abigail, y seguramente por ahí va la conexión que tuviste con ella, es que ella es la bibliotecaria. Entonces, no puede entrar nadie a la biblioteca sin que se le reciba con una sonrisa y se le salude con cordialidad. Y no se puede ir de la biblioteca sin que se le despida con una sonrisa y se le diga que le vaya bien. Y ahí te habla, eso no está en los manuales, eso no está en los no, KPIs, están las personas. claro. Y eso permea en nosotros. Estoy seguro que por ahí hay un video alguna vez, si lo has visto, se llama Validado. Eh, es es un video larguito, un cortometraje. Eh, no sé si te acuerdes de una serie que se llamaba Bones, Sí, ¿cómo no? el chavo chino, que era investigador, él hace ese video y se llama Validado. Te lo voy a compartir. Por Está muy favor. padre porque justo es eso, o sea, él tenía la labor de ir a validar el estacionamiento y le ponía validado, pero lo que hacía era decirle, te ves muy bien, qué buen traje usas. Y ya la gente nada más iba para que lo validaran, no para que le validaran el boleto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos validar a las personas en el día a día? Lo acabas de decir con toda la extensión de la palabra y por supuesto que espero ese video de regreso. Último comentario, ¿qué recomiendas a la audiencia, quienes se conectaron con nosotros, a quienes nos están escuchando desde casita o en los tiempos libres o que le hacen como yo para ver una película que la ve en 5 días, ya no la alcanzo a ver en una sola sentada? ¿Qué les recomendamos a todos ellos? Ah, caray, no sé qué podría recomendar. Es buscar qué te apasiona y hacerlo, ¿no? O sea, en días pasados mi hermana me decía, es que no sé cómo le haces. Yo tampoco, pero quiero hacerlo. O sea, si estoy haciendo algo es hacerlo. Yo creo que eso sería, hacer con amor, siempre pensando que vas a impactar en algo, en alguien. Si estoy cocinando, me imagino la cara que está haciendo esa persona al recibir lo que yo estoy cocinando, entonces le estoy dando amor en eso que estoy cocinando. No sé si lo sienta, pero yo siento que se lo estoy dando. Si voy a platicar con los chavos en la planta, si voy a dar clases, es hacerlo, o sea, centrado en las personas. Creo que eso es lo que me gustaría compartir, ¿no? Si todos estuviéramos centrados en las personas, sería más difícil hacerle daño a alguien. Un Hacerlo con tanto amor, romántico, no lo sé. hacerlo con amor. Así es. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro Fajardo estuvo con nosotros en Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y nos estamos viendo por aquí la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. Carlos. Gracias a quienes estuvieron presente y pues
seguramente estaremos repitiendo algunos otros temas. Me encanta. Así será. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Espero leer tus comentarios, que sigas teniendo más momentos Eureka.